Cordial saludos, soy Arturo Díaz, estudiante de Ingeniería Electrónica del curso de Análisis de Circuitos 1394. Este video corresponde al desarrollo de la fase 5, estructuración de filtros a partir de circuitos RLC, donde se plantea un problema y se analiza un circuito, con 5 características. Nos dice que se debe diseñar un ecualizador pasivo con un pasabajas de 200 Hz, un pasabandas de 200 Hz a 2,5 kHz, otro pasabandas, el segundo, de 2,5 a 9,5 kHz, el tercer pasabandas de 9,5 a 14 kHz y un pasaaltas de 14 kHz con un valor de 10 ohmios de cada parlante. Estos esquemas se desarrollaron con la herramienta Multisim, donde solamente permite 5 elementos por circuito. Sin embargo, estos circuitos se pueden juntar con una sola fuente de poder y cada resistencia conectada a una tierra por aparte, para que no haya continuidad en los circuitos, y de la fuente sacar los 5 circuitos en paralelo. Entonces, tenemos para la solución teórica del pasabajas, conocemos el valor de la resistencia y de la frecuencia límite, que son 200 Hz, y realizamos la siguiente ecuación para obtener el valor de la bobina, para hacer el filtro. Tenemos donde la resistencia sobre 2pi por 200 Hz, que es el valor de la frecuencia. Este resultado nos da 7,95 milihenrios. Y diseñado en el esquema podemos ver la fuente con un voltaje de 1 voltio. Sin embargo, esta fuente puede variar y no nos va a cambiar el resultado del análisis. Lo vamos a poner en 1 voltio para revisar el punto de corte de las ondas y para revisar la potencia máxima. Identificada la bobina con 7,95 milihenrios y la resistencia con 10 ohmios, podemos proceder a hacer una prueba y una revisión de la gráfica. En la gráfica podemos ver que entre más nos acerquemos a los 70,7% del voltaje que tenemos, en este caso tenemos 1 voltio y tendríamos 700,7 milivoltios para obtener ese 70,7 de la potencia. Vemos que el cursor se corta en 200,44 Hz. Si tuviéramos esta diferencia llegando a 0,7, a 70,7, tendríamos el valor más cercano a los 200 Hz. Ahora, para el pasabandas, tenemos que la frecuencia 1 es de 200 Hz y la frecuencia 2 es de 2,5 kHz. Para obtener el ancho de banda, restamos de la frecuencia 2 la frecuencia 1 y tenemos 2300 Hz. Conociendo el ancho de banda, podemos obtener el valor de la frecuencia superior, que es la frecuencia superior igual a la frecuencia 1 más el ancho de banda dividido entre 2. Reemplazando los valores, tenemos que este ancho de banda es de 1,35 kHz o 1350 Hz. Conociendo el valor del ancho de banda, podemos obtener el valor de la bobina de la siguiente ecuación, despejando la bobina y reemplazando los valores que conocemos, el valor de la resistencia y el valor del ancho de banda. Obtenemos un valor de 691,97 milihenrios. Ahora, conociendo el valor de la frecuencia superior, también podemos obtener el valor del capacitor o del condensador. Despejamos C de esta ecuación, obteniendo los valores que ya conocemos de la frecuencia superior y de la bobina, y obtenemos el valor de 200,8 microfarads. Y revisamos el factor de calidad del circuito, donde tenemos la frecuencia superior y el ancho de banda sobre el ancho de banda y nos da 0,58. Si acercamos este valor, si obtenemos un valor cercano a 10 o superior a 10, quiere decir que estos cálculos teóricos nos van a funcionar perfectamente en el circuito. Sin embargo, como vemos que el valor es 0,58, está por debajo de 1, estos cálculos pueden variar
puede variar el resultado que obtenemos. Ahora, reemplazando los valores que tenemos del el condensador y la bobina por los valores que obtuvimos de forma teórica de 200,8 microfarads mili, por los valores que obtuvimos de 200,8 microfarads y el valor de la bobina de 691,97 milihenrios, podemos realizar la revisión de la gráfica. En esta gráfica vamos a ver tres valores. El primer valor es el punto máximo de voltaje, donde tenemos la mayor cantidad de voltaje posible en esta señal. Podemos ver aquí que se acerca a los 12.600 Hz. 12.600 Hz. Nosotros teníamos un valor de 1.350 Hz. Este valor pues puede variar de acuerdo no, sino teniendo el cálculo con el factor de calidad, podemos evidenciar que sí causa una diferencia. Y ahora, los valores de frecuencia útil, si nos acercamos hasta el 70,7% del voltio, que serían 707 milivoltios, aquí poniéndole lo más cercano, podemos ver que se corta la señal en el cursor 1 en los 12.000 Hz y en el cursor 2 en los 13.000 Hz. ¿Qué tenemos? El valor de la señal disponible. Para los pasabandas 2 y 3 usamos los mismos procedimientos, entonces es solamente reemplazar los valores y obtener los valores de la bobina y del condensador. Para el efecto de este video pues no los voy a modificar y solamente voy a modificar la última parte, que es la del pasa altas. Para el pasa altas nosotros tenemos la misma información de la resistencia, la frecuencia límite, que serían los 14 kHz, y lo reemplazamos en la ecuación, obteniendo un valor de 1,3 microfarads. 1,3 microfarads. En este caso, el circuito pasa altas es diferente al circuito pasa bajas por la disposición del elemento. El pasa bajas contamos con una bobina y en el pasa altas contamos con un condensador. Ahora en el análisis vamos a modificar la señal que nos arroja el monitor. Lo vamos a poner a AC sweep y vamos a generar nuevamente una medida. Podemos ver que el voltaje también, al momento de buscar el cursor en el 70,7 del voltaje, que vendrían siendo 707 voltios, 707 milivoltios, se nos acerca a los 14.000 Hz que estamos buscando para hacer el paso de las frecuencias altas. A los 14.000 Hz. (7,7) es lo más cercano que podemos llegar. 14.174 kHz. Entonces tenemos muy bien ubicada el condensador. Con esto termino la exposición del trabajo. Muchísimas gracias por su atención.